Muy bien, queridos amigos y hermanos del mundo, donde esté llegando esta señal. Nuevamente le damos la bienvenida a este programa. Quisiéramos decirle antes que el predicador tome su turno, quiero decirle que la programación que se está llevando a cabo es una serie. Y para entender bien la serie hay que empezar por el número 1, porque el número 1, el tema número 1, explica el número 2 y así sucesivamente. Así es que invitamos para que todos los sábados a las 3 de la tarde usted no se pierda las presentaciones de cada uno de los temas. Queremos dejarlo en este momento con el hermano Luis Ramírez, que va a tener la presentación, pero antes pongámonos en las manos del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, aquí estamos, Señor, haciendo un esfuerzo para llevar tu verdad al mundo, la verdad aplicable para esta época. Queremos, Señor, que tú llegues a los corazones de la gente a través del predicador de esta tarde. Guíalo, dirígelo y bendice a cada amigo oyente. Te lo pido, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Luis Ramírez con cada uno de nosotros. Muy buenas tardes a todos, Dios me les bendiga. Anhelamos que hayan tenido una semana exitosa, una semana hermosa con bendiciones de Dios. Es para nosotros un placer, un gozo volver de nuevo esta tarde para seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como decía el hermano Zorrillas, para poder entender, para poder captar todo lo que Dios nos ha revelado a través de las profecías, es importante que nosotros sigamos la secuencia. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Espero que la puedan ver más o menos y tengan una idea de lo que es la estatua de Nabucodonosor, porque esta profecía que se explicó la semana pasada, vamos a seguirla tomando en cuenta en las subsiguientes lecciones que tengamos o estudios que tengamos. Así es que, si usted se pierde una profecía en esta serie, pues quizás no vaya a entender la que vaya a seguir. Por eso le exhortamos a que haga lo mejor posible, el esfuerzo posible para que usted pueda seguir toda esta serie de profecías que hemos comenzado el sábado pasado. En este sábado nos toca a nosotros hablar de un capítulo que se va poniendo un poquito intrincado, más complicado. Pero vamos a tratar de hacerlo de una forma en que usted lo pueda entender. Especialmente para los amigos que nunca han escuchado profecías y para algunos hermanos de la iglesia que no están acostumbrados a leer profecías y todavía no las entienden bien. Hoy nos toca estudiar el capítulo 7 de Daniel. Y vamos a, como dije, este capítulo, como tiene diferentes temas, vamos a irlos separando los temas. En esta tarde solamente vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7. Del versículo 8 al 14, Dios introduce otros elementos que conjugan con esta profecía que vamos a explicar, pero que si la explicamos juntamente con los primeros textos, pues quizás no captemos exactamente lo que Dios nos ha querido decir a través de su palabra. Así es que en esta tarde vamos a estudiar nada más los primeros 7 versículos del capítulo 7 de Daniel. Comenzando con el 1 y 2, dice la palabra de Dios. En el primer reino de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal de él. Versículo 2. Miraba yo en mi visión de noche,
y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Hay 2 elementos de la naturaleza que Daniel ve en esta visión. Él dice que habían 4 vientos que combatían en la gran mar. Por lo tanto, tenemos que deducir qué significan los vientos y qué significa la mar. Porque dice que los 4 vientos combatían. En Jeremías 49:36, la palabra de Dios nos dice: traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación donde no haya fugitivo de Elán. Aquí Dios profetiza y dice que va a traer los 4 vientos sobre esta ciudad que se llama Elam. Entonces, si leemos Ezequiel 12:14 y Apocalipsis 7:1 y 2, en Apocalipsis 7:1 y 2 dice la palabra de Dios que hay 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra para que no le hagan daño. Podemos entonces bien aplicar a vientos, conflictos, guerras, conquistas. En profecía, viento significa conflictos, guerras y conquistas. Entonces dice Daniel que estos 4 vientos combatían en la gran mar. Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que en profecía entonces, aguas simboliza muchedumbres, gentes, naciones. Si resumimos entonces estos 2 primeros versículos, entonces entendemos que estos 4 vientos que combatían en la gran mar, quiere decir entonces que habían conflictos, habían guerras, habían conquistas. Y eso es lo que Daniel entonces prosigue y nos va a explicar en los siguientes versículos del 3 al 7. Y los vamos a leer todos juntos y vamos a hacer un alto en el versículo 7 para poder entonces explicar lo que Daniel quiere decirnos. Y dice el versículo 3: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado gran dominio. El 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice Daniel que entonces en su visión, en las revelaciones que Dios le está dando, le muestra 4 bestias que surgen de la mar. La primera dice que era un león, la segunda fue un oso, la tercera un leopardo, la 4ª dice que fue una bestia espantosa, terrible. Daniel llama a esta bestia de esta forma porque nunca jamás había visto algo similar. O sea que él no tenía ni idea de que este animal existiera. Por eso la llama una bestia espantosa y terrible. Vamos entonces a dejar los versículos del 8 al 14 porque son 2 elementos que Dios introduce dentro de esta visión que los vamos a separar para estudiarlos aparte. Pero esta visión que Dios le está mostrando hasta aquí a Daniel, dice el versículo 15. Vamos a saltarnos al versículo 15, dejando de en medio el versículo 8 al 14, porque lo vamos a tratar después.
en otro estudio. El versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. La semana pasada yo dije que el Señor, cuando revelaba el futuro, lo que Él quería enseñarnos, lo que Él quería que nosotros supiéramos con respecto a lo que iba a acontecer en este mundo, decía yo que Dios iba en una forma escalonada. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa aquí cuando Dios le muestra a Daniel todo lo que él está viendo. Él mismo lo dice en el versículo 15. Me asombraron, me confundieron. Dice, no entendía. Y entonces, en el versículo 16, él dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad de todo lo que yo estaba viendo. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Yo quiero, amigo y hermano que me estás escuchando en esta tarde, note a usted que las interpretaciones que estamos dando surgen de la misma palabra de Dios. Porque Dios no ha dejado nada para que nosotros nos inventemos. Dios no ha dejado nada para que nosotros lo concluyamos. Dios no ha dejado nada para que nosotros saquemos nuestras propias ideas. Dios da la profecía y Él mismo la revela. Y entonces Daniel le pregunta a este ser santo que está también dentro de la visión y le pregunta, explícame qué significa todo esto que me han mostrado. Y entonces el ángel o el ser divino que se le acerca le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El mismo ángel le dice a Daniel, estas 4 bestias simbolizan 4 reinos que se levantarán sobre la tierra. En el versículo 19, Daniel está intrigado por algo. Entonces dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Esta bestia, como se describió, Daniel no la conoce, nunca la había visto. Y entonces él está intrigado con respecto a esta bestia espeluznante. Y él dice, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba. También asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía sobre su cabeza. Esta profecía que vamos a estudiar esta tarde tiene un paralelismo enorme con la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. En el capítulo 2, que hablamos el sábado pasado, cuando Nabucodonosor tiene su sueño y ve esta inmensa imagen, y Daniel le viene a explicar y le dice que esta imagen es de oro, plata, bronce y hierro. Noten ustedes que Dios menciona 4 metales. Y Daniel le dice al rey, el oro representas tú, rey de Babilonia. O sea que en la estatua el oro simboliza el imperio o el reino de Babilonia. Aquí en el capítulo 7, el ángel le dice a Daniel, estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán sobre la tierra. Si Babilonia es el primer reino que Dios menciona en las profecías, ¿quiénes serían los otros 3 reinos que existen después de Babilonia y que son mencionados aquí en las profecías de Daniel capítulo 2 y capítulo 7? Porque en el capítulo 2 Daniel le dice al rey, después de ti vendrá otro reino y habrá un tercer reino y habrá un cuarto reino. Y aquí entonces el ángel le dice, las 4 bestias son 4 reinos. ¿Quiénes fueron los otros 3 reinos que existieron después de Babilonia? La segunda bestia que Dios ve, que Daniel ve, es un oso. O sea que la primera bestia, que es el león, entonces representa a Babilonia. El reino de Babilonia o el imperio de Babilonia
Una bestia en profecía simboliza un imperio. Babilonia existió desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Babilonia gobernó el mundo de aquella época 66 años. Pero Daniel le dijo, detrás de ti vendrá otro reino, que es el oso que Daniel está viendo aquí en su visión. El reino que destruyó Babilonia, el reino que conquistó Babilonia a través de guerras, de conflictos, de pleitos, es el oso. Y el oso representa entonces el imperio de Medo-Persa, que fue el imperio que destruyó Babilonia, conquistó el mundo, y entonces desde ese momento de la conquista se erige como el nuevo imperio que va a gobernar el mundo de aquella época. Medo-Persa gobernó desde el año 539 hasta el año 331. Medo-Persa gobernó el mundo por 208 años. Pero después viene otro reino, un tercer reino, que es el leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Este tercer reino fue el imperio de Grecia con Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Grecia venció a Medo-Persa y es el reino que va a gobernar el mundo en esa época. Grecia es el mismo bronce de la estatua de Daniel, de Nabucodonosor. Grecia gobernó el mundo del año 331 hasta el año 168. Por lo tanto, Grecia gobernó el mundo 163 años. Pero hay un cuarto reino. Y es la bestia que Daniel ve, que es terrible en gran manera. Espantosa, terrible, con dientes de hierro. El hierro es el mismo metal que tenía la imagen que vio el rey de los pies. ¿A quién representa esta cuarta bestia que es como hierro? Surge el imperio romano, que es el imperio que vence, conquista el imperio de Grecia. Roma conquista el mundo en el año 168 antes de Cristo y corre hasta el año 476 después de Cristo. O sea que Roma fue el imperio que más duró. Roma gobernó el mundo 644 años. Pero hay algo que a Daniel le intriga en esta bestia, y son los 10 cuernos que tiene en la cabeza. La semana pasada les dije a ustedes que en la estatua de Nabucodonosor los pies y los dedos habían sido divididos en 10 reinos. Y que de esos reinos iban a surgir, la palabra de Dios dice en Daniel 2, iban a surgir reinos fuertes y reinos débiles. Y la palabra de Dios también dice en Daniel 2 que estos reinos nunca más se unirían. Y entonces el ángel le da la respuesta a la inquietud de Daniel con respecto a los 10 cuernos en los versículos 23 y 24. Pero vamos a leer el versículo 19 antes. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras suyaba. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Entonces el ángel explica a Daniel y le dice, dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Noten ustedes la gran similitud que tiene esta profecía de Daniel 7 con la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Daniel le dice al rey,
que el último imperio, el cuarto imperio, se iba a dividir. Aquí la palabra de Dios dice en el capítulo 7, el ángel le dice a Gabriel que los 10 cuernos que iban a surgir del imperio romano, porque están en su cabeza, cuando el imperio cayera, se iba a dividir en 10 reinos. Roma es invadida por las tribus bárbaras. Desde el año 202 después de Cristo, las tribus bárbaras comenzaron a llegar a Roma y a saquear, a robar y a incendiar todo lo que pertenecía a Roma. Y en el año 476, Roma cae vencida. El imperio romano es destruido por las tribus bárbaras que simbolizan los 10 cuernos que usted ve que Daniel habla en la cabeza de esta bestia. Las tribus bárbaras que más sobresalen en la derrota del imperio romano son 10. Y las menciono. Los ostrogodos, los visigodos, los francos, los suevos, los vándalos, los alamanes, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Estas fueron las 10 tribus que más sobresalieron en la caída del imperio romano. Entonces, cuando el imperio romano cae, estas 10 tribus bárbaras se establecen en la Europa occidental que existe hoy en día. ¿Cuáles son esas naciones de estas tribus bárbaras que nacen como la Europa que hoy nosotros conocemos? Los visigodos se establecieron en España, los francos en Francia, los suevos en Portugal, los alamanes en Alemania, los érulos en Suiza, los anglosajones en Inglaterra y los lombardos en Italia. Ahí tenemos las 10 naciones que surgen del imperio romano. Es maravilloso cuando estudiamos las profecías y vemos que a través de la historia la palabra de Dios se ha cumplido al 100%. Porque Dios, querido hermano y amigo que me escuchas, Dios nunca va a fallar cuando Él profetiza algo, porque Él es Dios soberano, poderoso y lo sabe todo. Por eso nosotros debemos de confiar en Dios y en su palabra. El imperio fue destruido y se establecen las naciones europeas a través de esas tribus bárbaras. Y hoy nosotros sabemos que existen esas naciones: España, Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra y España y Alemania. Pero hay algo importante que la semana pasada yo les dije, que es lo más maravilloso de la palabra de Dios. Hablando de estas mismas 10 naciones cuando se fueran a dividir, ahí en el capítulo 2 de Daniel, comenzando del versículo 40, dice la palabra de Dios: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe, y todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Hoy nosotros podemos comprobar eso. De esas naciones que surgieron de esos 10 cuernos del imperio romano, tenemos algunas que son fuertes, poderosas, no solamente económicamente, sino militarmente. Alemania se puede considerar que es una potencia. Inglaterra, Francia, se puede considerar que son potencias económicas y militarmente. Pero las otras naciones, España, Portugal, son naciones más débiles. Y ahí se cumple lo que la profecía le dijo al rey Nabucodonosor:
de aquellos 10 reinos que surjan de esa cuarta bestia o de ese cuarto reino, unas serán fuertes y las otras serán débiles. Pero hay algo más que la profecía menciona. Y entonces dice en el versículo 43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esto es lo más maravilloso de la palabra de Dios, que es infalible. Dios es el único infalible en este mundo, el único que puede revelar el futuro sin equivocarse, no importa el tiempo que lo haya predicho. Vemos que estas profecías fueron dadas hace 2600 años y vemos el cumplimiento exacto en el tiempo actual en el cual nosotros estamos viviendo. Ahí están las 10 naciones europeas que surgieron del Imperio Romano. Pero ahora la profecía dice que estas naciones nunca más se iban a volver a unir. Así como vistes el hierro mezclado con barro, nunca más se van a volver a unir, aunque lo intenten por alianzas humanas. En el pasado han habido estadistas, han habido conquistadores que han querido unir a Europa y hacerla de nuevo un imperio. Por ejemplo, Carlos Magno lo intentó en el siglo VIII. Carlos V lo intentó en el siglo XVI. Napoleón lo intentó en el siglo XIX. El Kaiser Guillermo II y Hitler lo han intentado en el siglo XX. Y no pudieron unir estas naciones como una sola nación, como un solo imperio. Porque la palabra de Dios había predicho, nunca más se volverán a unir como un imperio. Y ustedes saben que hoy en día las naciones europeas se inventaron el euro de una forma para mantener a Europa unida, aunque fuera de una forma u otra. Pero aún el euro ha fracasado también, porque Inglaterra se ha salido. Inglaterra dice que no puede seguir soportando el gasto, porque hay otras naciones que son débiles, hay que estarles ayudando. E Inglaterra se salió ya. Y va a volver a usar su propia moneda. Y están en ese pleito en este momento. Porque todavía ustedes no han escuchado lo que se llama el Brexit. Pero la palabra de Dios se ha cumplido, hermano. La palabra de Dios se ha cumplido al 100%. Pero la palabra de Dios dice que se iban a unir por alianzas humanas. Busqué en Google información con respecto a los reinos que todavía existen en Europa o se gobiernan por reyes. Y encontré este párrafo que dice: Europa estuvo gobernada por un puñado de familias reales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Intentarán unirse con alianzas humanas. Hoy, en el siglo XXI en el que estamos viviendo, Google dice: Europa estuvo gobernada por un puñado de familias reales. La realeza europea se embargó en un largo proceso de endogamia. La palabra endogamia significa que iban a tratar de unirse por matrimonios reales entre todos esos reinos europeos para mantenerse unidos. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy Europa es gobernada por familias reales. Todas están entrelazadas entre sí, fuertemente conectadas. Y seguir el árbol genealógico de todas ellas es casi imposible. Y dice este artículo: Victoria I de Inglaterra puede ser considerada con facilidad la gran abuela de toda la realeza europea. Noten ustedes que hoy en día la ciencia está consciente de que Europa está entrelazada con sus familias reales. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice
se van a intentar a unir en matrimonio, pero no van a unir Europa. Europa es un país que ahora se encuentra en desunión. Están en un tremendo pleito en estos momentos con la salida de Inglaterra del Brexit. No quieren seguir más en ese acuerdo de esa moneda europea llamada el euro. ¿Se cumple la palabra de Dios? Bendito sea Dios y gloria sea su nombre. Porque la palabra de Dios se cumple, hermano y amigo que me escuchas. Por eso es importante que nosotros creamos en este Dios maravilloso que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de pertenecer al reino que Él muy pronto va a establecer en esta tierra. Leo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, perdón, no es primera de Pedro. Segunda de Pedro 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. A través de este estudio, yo me confirmo más en lo que yo he creído. Me confirmo más en creerle lo que Dios dice en su palabra. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dice Pedro que debemos de prestarle atención a la palabra profética hasta que el día esclarezca. ¿Qué significa hasta que el día esclarezca? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que estar estudiando la palabra profética porque es lo que nos va revelando, desvelando los acontecimientos finales. Para que tú y yo no estemos perdidos, para que tú y yo no estemos confundidos. Y Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar no significa leer como un periódico, leer como un libro de escuela. La palabra escudriñar quiere decir profundizar, reflexionar, leer detenidamente para poder comprender lo que Dios nos quiere revelar. Escudriñar las escrituras, dijo Cristo. Hay algo importante entonces, tanto en Daniel 2:44 se dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino eterno. Y aquí en Daniel 7:18 se nos vuelve a repetir lo mismo. Y después de estos 4 reinos se establecerá un reino, el cual nunca será destruido y permanecerá eternamente. Noten ustedes que Dios nos va repitiendo a través de las mismas profecías, anunciando el reino eterno. Porque Dios quiere que nosotros nos concentremos, Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que este mundo terminará, de que la única opción, la única esperanza que nosotros como seres humanos tenemos es lo que dice la palabra de Dios, su promesa de volver a esta tierra para establecer un reino eterno en el cual tú y yo seamos felices eternamente y para siempre. Dios ha anunciado desde siglos y milenios el fin del pecado, la maldad y la muerte. En el libro de Romanos capítulo 6, 23 la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. El hombre no tiene salida. El hombre nace para morir. En Números capítulo 12 hay una experiencia muy linda. Cuando Dios castiga a la hermana de Moisés con lepra. Y el hermano Aarón intercede y le dice a Moisés, Señor, pídele a Dios que la sane y no sea ella como la persona que nace ya muerta. Noten la palabra que dice, que le dijo Aarón a Moisés. Ora a Dios para que la sane, para que le quite la lepra y no sea ella como una persona que ha nacido media muerta. Aun cuando nacemos, aun cuando somos niños, estamos condenados a la muerte. Tarde o temprano vamos a morir. Algunos mueren jóvenes, otros mueren niños, otros mueren recién nacidos, otros mueren adultos, otros mueren viejos. Pero la muerte es lo único que nos espera. No hay escapatoria a la muerte.
Sin embargo, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios, en su infinito amor y misericordia, Él mismo nos hace un llamado. No yo. Dios está haciéndoles un llamado a través de su propia palabra. Pongo como testigo delante de ustedes a los cielos y a la tierra, que pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por eso, en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor te hace un llamado. Un llamado. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero no es como mi padre cuando estaba pequeño nos decía a nosotros los 4 varones: suban para arriba que vamos a arreglar cuentas allá arriba. Cuando mi padre nos decía eso, era porque alguien le había dicho que nosotros habíamos cometido alguna falta. Y ya nosotros sabíamos que eso de arreglar cuentas con él era una tremenda pela que nos iba a dar. Pero aquí el Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. El Señor no te llama para castigarte. El Señor no te llama para sacarte en cara lo malo que hayas hecho. Dice Él: venid y estemos a cuenta. Escuchen: si vuestros pecados fueren como la grana, ¿saben lo que es una grana? La grana, como el asfalto, negros. Si tus pecados fueren negros, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el propósito del Señor de arreglar cuentas con Él, perdonarte e invitarte a entrar a este reino celestial que Él muy pronto va a establecer. Las profecías se han estado cumpliendo, se están cumpliendo y se van a cumplir. Vemos aquí, a través de la historia, que así como Dios profetizó que del Imperio Romano iban a surgir 10 naciones que hoy nosotros conocemos, las naciones europeas de Occidente, y están allí, y Dios dice: en los días de estos reyes Dios establecerá un reino. ¿Cuánto falta para que Cristo venga? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero lo importante no es conocer el tiempo o el día en que Cristo venga, lo importante es estar adentro. Porque cuando Él venga ya no habrá oportunidad de entrada. Cuando Cristo venga, la puerta se habrá cerrado. Así como en el diluvio, cuando el ángel cerró la puerta del arca y después vinieron un montón de gente a tocarle a Noé: Noé, ábrenos, porque ahora sí entendemos, ahora sí queremos aceptar lo que tú nos dijiste. La puerta estaba cerrada, la puerta nadie la podía abrir. Y cuando Cristo venga a establecer ese reino por segunda vez, la puerta habrá estado cerrada hacía años. Lo importante entonces es que Dios te hace el llamado hoy. Ven, entra al arca de la salvación, para que cuando Cristo venga, tú estés preparado para irnos con Él a esa patria celestial. Es mi deseo en esta tarde que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta tarde que a través de este estudio de la profecía tú puedas ir comprendiendo que Dios es infalible, Dios no miente. Y si las profecías se han cumplido al pie de la letra, cuando Dios dice: volveré otra vez y estableceré un reino, créelo, acéptalo, que Cristo viene y las señales se están cumpliendo y lo vemos en todo lo que está pasando. Créele a Dios, acéptala a Dios, que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Dale a Cristo la oportunidad de poner tu nombre en el libro de la vida. Dale a Cristo la oportunidad de sellarte para vida eterna. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y nos vemos hasta el próximo sábado. Muy bien, amigos y hermanos. La Biblia dice, os lo he dicho antes para que cuando ocurra creáis. Lo importante del tema de la profecía es que todo se ha cumplido y le damos muchas gracias al hermano Luis por este tremendo tema que nos ha dado, y a cada uno de ustedes también le agradecemos por haberse sintonizado con este programa. Queremos invitarle para el próximo sábado a la misma hora, cuando continuaremos con el tema de la profecía. Para despedirlo, queremos invitar al hermano Luis que él tenga la oración final. Eterno y glorioso Dios, gracias te damos, Señor. Gracias porque en el tiempo en que nosotros vivimos y al estudiar tu palabra podemos comprobar y ver que tus profecías se han cumplido al 100% al pie de la letra. Y estas profecías nos anuncian no solamente el cumplimiento de todas las cosas, sino que tú traes un reino nuevo. Señor, bendice a todas aquellas personas que han escuchado, para que ellos acepten la invitación que tú les hiciste en Isaías 1:18. Venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Límpianos, Señor, y prepáranos para ese reino glorioso y eterno. Amén.